Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Anónimo Extraordinario, episodio número 12 con este tremendo invitado que hace tiempo venimos hablando de hacer este capítulo, hablando de un tema que está súper de moda y que vamos a tratar de aclarar un poquito qué es lo que se viene, si nos van a dominar o no, ¿cierto? Inteligencia artificial. Bueno, Pipe Catalán, trabajamos juntos, eres jefe de tecnología en Políglota, pero Pipe, preséntate porque me imagino que tu carrera ha sido mucho más extensa que eso. Bueno, sí, como dice Nico, muy agradecido por estar acá, haberme extendido esta invitación. Y sí, pues yo estudié Ingeniería Civil Industrial con mi especialidad en computación, hice un magíster en computación y de ahí me he venido moviendo en distintas empresas, primero en el área de consultoría típica de tecnología, después me pasé a consultoría más especializada en innovación, después me fui a emprender en un emprendimiento tecnológico, llegué después de eso a Map City, donde también estuve a cargo de la tecnología y los nuevos negocios, pasé por otro emprendimiento por ahí, también aportando desde el punto de vista del producto, hasta que llegué a Poli. A Poli, bien, y ahí nos conocemos. Oye, desde ya los invito a que se suscriban, a que le den me gusta, nos pueden buscar en Instagram, en TikTok, en todos lados como Anónimo Extraordinario. También nos pueden escuchar en Spotify, lo vamos a agregar en la descripción. Y bueno, partimos con este podcast que muestra la magia de lo común. Pipe, partimos con la primera pregunta. Siempre trato de armar un poco un paraguas para que de ahí partamos un poco más al detalle. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podríamos definir? Ya, esa es una pregunta súper buena y a mí me gusta. O sea, hay distintas definiciones para la inteligencia artificial. Okay. La más común, o quizás la que puede sonar más, es el campo de la ciencia de la computación que se dedica a tratar de emular, mediante software, comportamiento humano. Okay. Hay otra definición que es la que me gusta más, que es el área de la ciencia de la computación que se dedica a resolver problemas que hoy día son de exclusivo dominio de los humanos. Entonces es como todo lo que hoy día no es capaz de hacer la tecnología y que lo hacen solamente los humanos, para allá está la mirada de la inteligencia artificial. Y es una definición mezquina, porque cada vez que la inteligencia artificial llega a dominar algo, como que deja de ser inteligencia artificial. Okay. O sea, hace unos años atrás, por ejemplo, jugar ajedrez era un desafío del dominio de la inteligencia artificial. Hasta que aprendió a jugar, lo dominó, le ganó el campeón mundial y como que ya todos nos olvidamos de que eso fue inteligencia artificial. Okay. ¿Cachai? Hoy día, o sea, hace unos años atrás también uno de los juegos que son más desafiantes a nivel de como complejidad algorítmica es el Go. Ya, también, japonés, ¿cierto? Sí. Ese, sí. Y porque tiene como muchas variables, como muchas más jugadas posibles que voy a hacer que el ajedrez. Okay. Y también ya como que fue dominado. Pero fue dominado, si yo te empiezo a contar cómo llegaron a dominarlo, tú decís, ahora entiendo, ya no es magia. Y que podríamos tener la misma conversación en torno, por ejemplo, a lo que está de moda hoy día, que son la inteligencia artificial generativa, pero que si yo te empiezo a contar y explicar cómo funciona, decir, chucha, ya no es magia, ¿cachai? Claro. Hoy día es como, hasta uno que está como casi todos los días pensando, trabajando en el tema, igual lo veis magia. O sea, como que realmente tú decís, ¿cómo logran esto? ¿Y cuándo nace Pipe? Porque yo la otra vez hablaba con un amigo, bueno, él sabe programar, pero se especializa en estadística, y él me comentaba, bueno, y esto igual viene hace mucho tiempo, estos procesos, porque al final son como, no sé cómo llamarlos, pero como programas de aprendizaje, ¿cierto? Que bajo ciertos estímulos empieza como a aprender, pero de ahí ya me imagino que lo generativo también es otra cosa, ¿no? Sí, pero, o sea, si hacemos una recapitulación rápida, la inteligencia artificial casi que nace junto con los computadores. Yeah. O sea, de hecho, hay unos papers de desarrollo teórico-matemático por ahí, por el 940. O sea, justo con el primer computador salió
para la Segunda Guerra Mundial, 945. Ya antes del que saliera el primer computador que funcionaba como computador, ya habían desarrollo matemáticos planteando redes neuronales. Cómo funcionaría un sistema teórico en ese minuto de redes neuronales. Después fue llegar y aplicarlo al invento tecnológico que eran los computadores, pero desde ahí ya que se venía hablando o desarrollando la teoría de inteligencia artificial. Y desde esos primeros pasos porque quizá como que, claro, siempre se ha escuchado de esto por películas también, ¿cierto? Pero lo que hemos vivido en los últimos años con OpenAI, ChatGPT, ¿cuál es la diferencia entre esto que ya es como un producto como de consumo masivo y lo que se estaba haciendo antes? Bueno, yo también he sufrido como mi proceso interno con la inteligencia artificial porque ahora que me estoy involucrando mucho más como en la inteligencia artificial generativa, miro para atrás mi como bagaje profesional y la verdad es que he estado metido con inteligencia artificial desde que también me metí a computación, ¿cachai? O sea, estando en la U, tengo más edad que tú, ¿no? No sé, por ahí, por el 2002, 2003, yo tuve un cursito de inteligencia artificial, que no son los cursos de hoy día, pero que tuve que hacer un software que jugaba ajedrez. Ok. Que siguiera las reglas del ajedrez y jugar ajedrez. Y el proyecto se trataba de, o sea, era un proyecto de evaluación del curso, donde todos teníamos que llegar con nuestro jugador de ajedrez y nos hicieron competir todos contra todos. Okay. Y claro, ese es lo que jugaba, o sea, cómo jugaba eso era netamente como imaginarse las posibles jugadas, imaginarse las respuestas del otro jugador y ver cuál era la que te dejaba mejor parado dentro del tablero. Y como teníamos capacidad computacional, no hacíamos solamente un nivel, sino que íbamos al siguiente nivel. Como armábamos como un árbol mental dentro del sistema. Si yo hago esto, esta persona, el jugador del frente me puede responder con estas jugadas. Y si respondo con esta jugada, yo puedo responder con esto otro. Y él me puede responder con esta otra. Entonces voy abriendo como un árbol gigante, de decisiones gigante. Y esa era la inteligencia artificial de ese minuto, eran las técnicas de inteligencia artificial de ese minuto. Okay. Y al final o sea, después con el advenimiento de la nube, empezaron, y teníamos las empresas tenían más data a disposición, empezaron a desarrollar los sistemas predictivos. Por ejemplo, score de riesgo para ver si te entregan o no te entregan un crédito los bancos. Yeah. Filtros de spam, son o clasificadores o recomendadores, como te recomiendan las películas de Netflix. Todo eso calificaba en ese minuto y sigue calificando como inteligencia artificial de clasificación predictiva o analítica, muchos lo llaman. Pero ahora estamos en la generativa, que es como la que todos quedamos wow. ¿Y qué pasó entre medio? En 2017 Google lanza un paper donde presenta una nueva arquitectura de redes neuronales que estaban trabajando ellos para el procesamiento del lenguaje natural y que ahí presentaron una arquitectura que se llama Transformers, como los de la película. Claro. No tienen nada que ver con eso. Porque uno de los desafíos que habían en ese minuto para los sistemas, para entender el lenguaje natural, era que iban leyendo palabra por palabra, pero al igual que los humanos, a la medida que iban leyendo palabras, se le iba olvidando las palabras para atrás. Ya. Yeah. ¿Cachai? Como que iban leyendo bien, iban entendiendo la frase, y todos lo entendían bien, pero se le iba olvidando para atrás, Y esta arquitectura lo que hizo fue darles memoria. El énfasis lo pusieron en la atención. O sea, como que las oraciones tienen ciertas palabras que en ciertos contextos pesan más que otras. Entonces van poniendo la atención mientras van leyendo y les permite leer un texto mucho más largo sin perder de la memoria lo que está leyendo. Okay. Y inocentemente Google lo liberó. Lo presentó, lo liberó. Y después, o sea, no mucho después, vinieron los de OpenAI
lo tomaron, se inspiraron en ese trabajo y terminaron sacando GPT. Ah, y este es el origen. GPT, la T de GPT es Transformer. Ah, perfecto. ¿Y Google cómo reaccionó frente a esto? Porque Google también tiene su inteligencia artificial ahora, Sí, ¿no? po, pero... Bueno, ellos lo liberaron, ¿no? Por cierto, o sea, no... o sea, liberaron Como el algo conocimiento, académico, lo exacto. académico, ¿cachai? Y tenían siguen teniendo su desarrollo como de procesamiento de lenguaje natural, tienen un algoritmo que en ese minuto, para ese algoritmo hicieron todo este desarrollo que se llama BERT, que lo que hacía estaba muy enfocado en el traductor de Google. Como que pescaba el texto en un idioma original, lo codificaba matemáticamente Ya. para para permitirle a las máquinas entender el contenido semántico de de ese texto en el idioma original, y después lo semántico lo transforma en un texto en otro idioma. Ok. Entonces, ahí hay como dos piezas, una que es le llaman el codificador, que pesca un texto, lo transforma en un contenido semántico, que cuando yo digo contenido semántico es para los que cachen matemáticas así como álgebra de universidad, es un vector numérico que representa semánticamente el texto anterior, que se llaman embeddings. Y ese embedding encapsula como la semántica, Sí, te entiendo. El significado es lo que quieres decir. Diciendo. Claro, no es una traducción de palabra a palabra, sino que te entiende el contexto, ¿cierto? Sí. Y te lo traduce a lo que quisiste decir. Pesca ese embedding que tiene el significado más intrínseco de lo que está escrito y es capaz de traducirlo a distintas cosas. Y hoy día tenemos traductores que puede ser una frase en inglés que te la traduce al español, o puede ser esa frase en inglés que te la traduce a una imagen. Que son los prompts de DALL-E, por ejemplo. Ya, te entiendo. Entonces, GPT lo que hizo fue, o OpenAI, puso mucho énfasis, y eso que también es parte de la genialidad de estos locos, que pusieron mucho énfasis en la parte del decoder, en la parte de la generación a partir de una representación semántica matemática de un contenido. Además, estas representaciones semánticas las podemos sacar, puede ser de texto, puede ser de imágenes, puede ser de un sonido, puede ser de distintas cosas. Oye, quizá antes de que nos entremos más en la inteligencia artificial, para terminar el chisme tecnológico, ¿tú crees que por eso entonces, porque OpenAI lidera en este momento, ¿cierto? ¿Tú crees que es esto de cómo ellos lo focalizaron lo que les ha permitido como ganar esta posición? ¿O hay otras cosas también? Porque me imagino que igual debieron haber habido alguna inteligencia artificial previo a esto, ¿no? Que hacían más o menos lo mismo, pero al final ChatGPT fue el que terminó explotando. O sea, en términos de la genialidad teórica, fueron los de Google. Claro. OpenAI se agarró de eso. Los pilló volando bajo. También tuvieron su genialidad de poner el foco en el decoder en vez de en la figura encoder-decoder. Claro. Y le ganaron un par de años de ventaja hasta que de repente los de Google vieron GPT-2 y ya estaban 2 años rezados. Y eso no se puede recuperar. Ya la tienen tan ahí fácil, difícil, claro. Sí, o sea, hoy día, imagínate, hace 2 años teníamos... Creo que ni siquiera teníamos GPT-3. Y ha evolucionado súper rápido, entonces como que de verdad que lo han hecho correr. Google ha tenido unos guatazos impresionantes. Yo pensé que ya muchos de ellos ya estarían despedidos fuera de la compañía. No sé si te acordás cuando lanzaron Gemini Omnicanal. Y tiraron mucho bombo y presentaron un video en donde... Creo que tú subiste un post de eso en LinkedIn, ¿cierto? Fue o sea, como que no se entendió la gravedad de lo que habían hecho los de Google. Porque lanzaron un video donde mostraban capacidades de su nueva inteligencia artificial actualizada multimodal. Multimodal significa que podía entender audio, video y texto, todo lo que sea. ¿Cachai? Y mostraron un video donde mostraban esas capacidades. Mostraban a un tipo hablando, mostrándole con una cámara un mapa, y le decía, oye, invéntate un juego.
y la inteligencia artificial le respondía, le decía, sí, ya juguemos a adivinar países. Ya, perfecto, ya, yo parto, decía el humano. O sea, no, perdón, tú parte, anda dándome pistas. Ya, busca un país que sea una isla donde hay desierto y también animales muy particulares. El tipo como que apuntaba a Australia. Y dice, ah, sí, es correcto, es Australia. Y como que identificaba que todo eso era un mapa, que apuntó a Australia. Entonces dijeron, bueno, estos ya, se subieron, la sacaron del estadio. Todo, claro. Y al otro día sacan un paper. Google también, muy bajo la mesa, diciendo cómo habían armado la demo. Y ahí te das cuenta que todo fue maqueteado. Que no tenían reconocimiento, o sea, como que decían, esto, en el fondo del paper lo que decía, la demo es lo que se puede llegar a construir algún día con la tecnología que está. Ya, no era claro, no era el producto. Entonces, cuando yo dije, vi esa weá, o sea, como que me di cuenta de lo que habían hecho y dije, bueno, estos weones en 2 días más lo echan, porque bueno, metieron a subieron a un barco, a la empresa a un barco de pura falsedad, y yo creo que ni siquiera los accionistas de Google sabían lo que estaban presentando. Pero no pasó nada. Mira, bueno. Pasó piola. Oye, Pipe, y mira, yo he visto mucho, porque ahora está lleno de influencers o gente que habla, los avances, etc. Y claro, hay cosas que yo veo, por ejemplo, en el desarrollo de imágenes o videos, que en verdad como que uno dice, bueno, ¿cómo se pega esos saltos de un año a otro? Pero tú que quizás tenías una mirada más técnica, ¿qué a ti, por ejemplo, qué tanto te sorprende ese avance? ¿Es como bueno, no, las cagó o es lo que se podía esperar? No, a mí me sorprende. Lo que pasa es que hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. Pero sí, o sea, que hasta hace muy poco tiempo no éramos capaces de hacer nada. Entonces, solamente que hoy día, de una semana para otra, salen cosas nuevas y estamos como que ya como que perdiendo el asombro, pero ya se están derribando barreras que pueden ser problemáticas, no sé, pues, que la generación de fotos, son súper realistas. O sea, ayer nomás veía un post donde ya de verdad que no, o sea, porque, no sé, hasta hace una semana atrás yo vi una imagen y si la imagen es muy perfectirijilla, como que dudáis. Claro. ¿Sabes? Pero estas eran suficientemente imperfectas como para no poder cachar. no poder darte cuenta. Okay. Entonces, va a estar difícil. O sea, los videos lo mismo. O sea, hoy día hay un montón de videos que también como que caen en esa sobreperfección, entonces tú podés dudar si que es verdad o no es verdad. Pero ya, o sea, hace rato que hay videos que se basan en fotografía y hay gente que está mezclando la generación de fotos ultra realistas y transformándola en video con estos otros que transforman fotos en video. Claro. Entonces va a estar difícil. También vi unos locos que hacían el face swap, como que te cambian la cara, pero en tiempo real. En tiempo real. Entonces, yo estoy aquí, pero en el video está saliendo una mujer hablando, pero con mis gestos, pero una mujer. Claro. En tiempo real. Sí. Entonces... Qué loco. ¿Y qué podemos esperar? Porque, por ejemplo, claro, en términos de imágenes, video, me imagino que llegar a ese punto como más realista, ¿cierto? Que no es completamente perfecto, pero que a uno le dice como, bueno, no, esta foto, no sé, la tomó X, weón. ¿Qué se viene después de eso? Pucha, hay cosas que pueden ser bonitas que pueden pasar. No sé, yo me he imaginado, o sea, que ya no, acá no hay que ser muy imaginativo, pero como hay mucho software que tú, un prompt, un texto, lo puedes transformar en imagen o en video. Yo creo que nos falta mucho más para que le pasemos un libro y darme la película. Entonces, al final, un libro es un prompt grandote, ¿no? Claro, sí. Pues. Oye, eso qué loco va a ser, weón. Onda, weón, imagínate en el colegio cuando tenés que leerte los libros, hazme la película y te la sacas. Hazme la película. Exacto. O sea,
Y hoy día ya estamos viviendo el te paso el libro y pásame el audio, ¿cachai? Claro. O pásame el Y vaya- resumen en audio. Claro, y la película le hay que poder poner quiero que dure tanto, que quizá lo protagonicen estos actores, ¿cierto? Y te la va a dar tal cual. Tal cual. Qué Quiero loco, este weón. actor, weón. Y ahí como que ya, o sea, no sé, me imagino que muchos van a, o sea, como que el atractivo de ver X película ya no va a ser por no tener la capacidad de ver lo que tú queráis, Ujú. sino como que queréis ver algo bien trabajado bajo la creatividad de otro. Mm. ¿Cachai? Porque quizás otro le pone ciertos detalles que tú sois incapaz de especificarlo, y le queda una película más bonita. Y por eso queréis ver esa, y no queréis ver la que te sale a ti metiendo el libro nomás. Claro, Eh, mira, pero bien, vamos para allá. qué loco, weón. Pero ya quiero ver mi primera película. Voy a pensar qué libro, weón, le voy a tirar a la inteligencia Pero si yo he artificial. tirado, por ejemplo, le dije, quiero una imagen de Dune. Ya, El libro Dune. Dune, sí. Tírame una imagen que represente tal capítulo del libro Dune. Mm. Conoce Dune. O sea, yo no tuve que ni siquiera pasárselo porque ya es parte de su entrenamiento. Pero si no lo tuviera, se lo paso y me generó una imagen muy Dune. Oye, quizá siguiendo con esa misma línea como de los desarrollos que se van a poder dar, porque se habla, claro, siempre como de esta evolución de los trabajos del humano respecto a la inteligencia artificial, ¿de qué manera nosotros nos vamos a vincular con eso? ¿Qué tipo de trabajos van a salir, por ejemplo, de cómo el humano trabaja con la inteligencia artificial? Bueno, ahí creo que hay un pasito antes que deberíamos conversar, que es como qué tan, qué tan autónoma va a ser la inteligencia artificial. ¿Cachai? Ok, Porque hoy día, tal cual, o sea, a pesar de todos los avances que hemos visto, no es autónoma. ¿Cachai? Depende de lo que nosotros le entreguemos como input para entregarlos algo como output. Ok. Sigue siendo una máquina ya, en ese sentido. Y si le entregáis cosas malas, pencas, o sea, de baja calidad, Claro. el output es de baja calidad. ok, Y si le entregáis lo que le entregáis de buena calidad, va a salir algo de buena calidad. Entonces, ahí creo que sigue existiendo la figura de que, hasta ahora, alguien va a tener que operar eso. ¿Cachai? Entonces, que eso podría cambiar en poco tiempo, ¿no? ¿A eso se apunta o se piensa que...? ahí es donde entra la AGI en Ah, cuestión, ya, ok, ¿cachai? sí. Estamos quizás spoileando. Sí, pequeño spoiler ya se viene. Yo creo que unos 15 minutos vamos a llegar a eso. Sí, pero claro, hoy día no es autónomo, hoy día todo lo que vemos tiene un prompt, y que la máquina lo agarra ese prompt y lo transforma en otra cosa, lo transforma en un video, en una imagen, en otro texto, lo que sea. Y lo más sofisticado que se estaba dando hasta ahora es concatenar prompts. ¿Cachai? Como que un prompt genera una cosa que le sirve de input a otra máquina que Ok. lo transforma en otra cosa, Ok, y que podéis generar cosas como bien sofisticadas encadenando prompts. ok, Y que también hay algunas técnicas de prompting que le llaman, o sea, como de prompt engineering, que también ha salido ese término, de que en el fondo tú le vayas especificando cómo, o sea, el paso a paso de cómo tiene que ir pensando, cómo tiene que ir pensando lo que estoy usando. mm, Y eso es como ir encadenando, o sea, sí, resultados con otro prompt. En esencia es lo mismo, es ir encadenando una cadena, le llaman cadena de pensamiento. ya, Pero después o sea, ya se está sofisticando, que están estos agentes que le llaman, que son inteligencia artificial, que son como una inteligencia artificial completa, que tú le pasáis input y te genera output. Entonces después van a poder haber sistemas de inteligencias artificiales conversando entre ellas. mm. ¿Cachai? Entonces son como los sistemas multiagentes de... ¿Viste esa película Her? Sí. Sí, que al final como que todas las inteligencias artificiales
empiezan a eso mismo que dices tú y dicen chao los humanos, nos quedamos entre nosotros nomás, como por la posibilidad que se entregaban. Buena esa. Oye, Pipe, ya, vamos a otras cosas. Bueno, seguimos con inteligencia artificial, pero quizás hablando un poco, no sé, a ver, en este momento los asistentes virtuales, todas estas generaciones de imágenes, videos, pero ¿en qué otras cosas se está dando una utilidad a la inteligencia artificial? Yo he escuchado harto, por ejemplo, la salud, también he visto como con temas ecológicos, de quizás hacer como medio radiografía, no sé, como fotografías satelitales y ver dónde se pueden optimizar ciertas cosas. Creo que encontraron unas líneas de Nazca hace poco con inteligencia artificial. Sí, no sabía. Sí, lo vi hace poco. Y que encontraron hartas nuevas a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué otros lugares que quizás no los vemos como en el común y corriente, ¿cachai? Sí, y que, por ejemplo, todo lo que me estáis mencionando son cosas que ya estaban, o sea, son técnicas Ya, que ya existían antes de la inteligencia artificial generativa. perfecto. ¿Cachai? O sea, el análisis de imágenes es un campo antiguo, entre comillas, tiene más de 10 años, Ya, diría 20. El análisis de imágenes médicas también. En astronomía, yo soy aficionado a la astronomía. También ahí como que cacho un poco más cómo descubren estrellas, cómo descubren asteroides. O sea, como que ahí no hay, o sea, los astrónomos son secos en análisis de imágenes con inteligencia artificial. ya, Porque ahí tienen el desafío de estar vigilando o observando un cielo que a nuestros ojos no cambia, pero bajo la mirada de los telescopios cambia todos los días y Claro. tienen que tratar de detectar eventos raros, ¿cachai? Y para eso ocupan estos algoritmos, ¿cachai? ok. Claro, en la salud hace rato también están manejando como algoritmos de detección de tumores en imágenes. Yo creo que lo que empieza a pasar de manera como media sorprendente es que con la inteligencia artificial generativa empezaron a aparecer cosas que no se esperaban, Ya. ¿cachai? Que no significa que Como sea, usos que no se esperaban. o que fuera, o que demostró capacidades que no pensaba, Ok. que nadie pensó que podrían llegar a usarse o a generarse. Por ejemplo, tener la capacidad de diagnosticar una enfermedad a Ya. partir de síntomas. Ok. O sea, no fue. Yo creo que eso es una de las cosas como más impresionantes, que se ven más impresionantes de este nuevo oleada de inteligencia artificial, que uno de los, o sea, de dónde nace como este efecto wow, es que hasta hace muy poco, hasta antes de la inteligencia artificial generativa, los modelos a disposición necesitaban mucha data para ser entrenados. Entonces, Ya. por ejemplo, si un modelo crediticio que habla para evaluar el riesgo de una persona para ver si le pasamos un crédito o no. Para eso, no, grandes bancos nomás podían desarrollarlo porque ellos tenían la data suficiente de personas a las cuales le habían prestado plata y el resultado si habían pagado o no habían pagado. Claro. Entonces podían entrenar una red neuronal con todo eso y se generaba un modelo que les servía solo a ellos, porque eran con sus clientes. Mm. Si quería otro banco quería hacer lo mismo, tenía que entrenarlo con su data. Claro. Y un banco chiquitito no tenía la data suficiente tampoco, y ni siquiera la plata, la data La data. suficiente para poder hacer. Pero acá aparecieron productos de inteligencia artificial que no necesitan entrenamiento o que están suficientemente preentrenados para que les sirvan a una amplitud de personas. Ya. Entonces, no sé, pues como usaron para el entrenamiento un montón de papers científicos, puta, tú le preguntás, oye, tengo estos 4 síntomas, dime qué es. Y la cuestión tiene el conocimiento como para poder decirte qué enfermedad calza con esos síntomas, ¿cachai? Ya. Entonces cuando salió GPT, y antes de GPT-4, que también todos tenían mucho temor de que iba a ser capaz en su minuto, salieron médicos diciendo, esta cuestión diagnostica mejor que yo, ¿cachai? O sea, diagnosticó, yo me acuerdo que vi un artículo de un doctor que decía, me llegó un caso súper raro, que claro, yo le pedí un montón de exámenes, me demoré como
10 meses en diagnosticarlo correctamente. Y yo he estudiado con casi 20 años entre la carrera de especializaciones para poder hacer esto. Esta cuestión yo le metí los resultados, todos los antecedentes, y en 30 segundos llegó a la misma conclusión que yo. ¿Cachai? O sea, claramente no tiene la iniciativa que probablemente va a estar pidiendo exámenes, pero lo hizo, ¿cachai? O sea, la parte que nosotros encontramos que es súper difícil, que es llegar a una conclusión, lo hizo de manera correcta. Entonces, eso yo creo que nadie se lo esperaba. Ok. ¿Cachai? Mira qué loco. Y yo he visto algunos, de hecho creo que en la hackathon lo mencionaron al principio, la que organizó Fintual con OpenAI, de un poco el sesgo, por ejemplo, la generación de imágenes, que eran como gente escandinava, como estos como características o rasgos que se consideran como bellos, qué sé yo. ¿Y cómo se corrige eso? O sea, ¿es como un tema de proveerle otro tipo de cosas o va aprendiendo? ¿Qué pasa con eso? Sí, pues el sesgo en los algoritmos de inteligencia artificial siempre ha sido un problema, y que en realidad no es un problema de los algoritmos, es un problema de los datos con los cuales se entrena el algoritmo. Okay. Entonces, si tenemos sesgos en la sociedad y esos sesgos se expresan en los datos, los algoritmos los van a adquirir. Claro. O sea, al final viene el reflejo de lo que somos, ¿no? El reflejo claro, de lo que somos como sociedad o como planeta o como humanidad. Claro. Entonces, es como, no sé, quizás, no sé si la gente va a estar de acuerdo, pero el problema de la AFP. ¿Ya? Puta, todo, o sea, un momento en el país donde todos le echaban la culpa a la AFP, que la AFP. Pero, según yo, y abierto a que me critiquen, pero las AFP fueron diseñadas para multiplicar plata bajo ciertas reglas. ¿Cachai? Si no hay plata, si no le meten plata, no va a salir plata. O sea, no van a tener plata que multiplicar. Entonces, el problema de que con las pensiones que tenemos, según yo, no es problema de la AFP, es problema de que ¿cuánta plata le estamos poniendo? Las leyes de seguridad social hacen que le metamos poquita plata a este motorcito de generar plata. ¿Cachai? Entonces, no podemos esperar otra cosa. Pero el problema no es el modelo de AFP, el problema de la plata. En este caso, el problema creo que no son los modelos. El problema es la data que está entrando. Claro. Eso no significa, de hecho el otro día me metí en una discusión como de sesgos que estaban planteando como de los problemas de eventualmente de tener una justicia impartida por inteligencia artificial. ¿Ya? Y que planteaban los riesgos de hacer una cosa así, porque si lo alimentamos con juicios anteriores, ahí ya hay sesgos. Claro. ¿Cachai? Que la persona que tuvo menos plata salió para atrás, o sea, se enfrentó a un tipo con más plata y salió perdiendo. Claro. Quizá un caso de corrupción que no conocemos y el juez Exacto. cortó por un lado que no debía. Y si entrenamos esta justicia, y justo termina con IA, justicia IA, tenemos el nombre ya, podría perpetuar esos eso sesgos, mismo. Ok. ¿cachai? Pero hay técnicas para soslayar eso, ¿cachai? Tú podés crear datos sintéticos. O sea, se puede usar la misma inteligencia artificial generativa para generar antecedentes de casos imaginarios de juicio que no tengan sesgos, que sean equilibrados. Y esa weá después la tomáis y alimentáis un modelo de IA. Ok. Sin sesgo. Eso podría ser una respuesta. Es una solución. Podría ser una solución. Yeah. La otra es que se establezcan reglas explícitas para que pongan cuidado en
en que sabéis que hay unos sesgos y que por lo tanto tienen que hacer un doble check a cuando se den esas situaciones. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, una persona, o sea, un juicio entre una persona con apellido mapuche y otro con apellido alemán. Y uno dice, no, pero es que bueno, aquí va a ganar el alemán. Claro. Puta, que se haga doble check. Pero hay otra cosa más fácil todavía, que es que, aprovechando que son máquinas, tú no tenés para qué decirle los nombres. Ya, claro. O sea, poner los antecedentes nomás. No pongáis antecedentes que Claro, que pueden generar un sesgo. Incluso, creo que hoy día los jueces están expuestos a variables que pueden generar sesgo. Y que por más que formalicemos de que no ocurra, puede ocurrir igual. Por ejemplo, claro, cuando hay un juicio y presentan pruebas y que después se determina que esas pruebas no fueron legalmente obtenidas. Pero ya llegaron las pruebas a la mano del juez. Por más que el juez después dictamine que no tomó en consideración esas pruebas, ya las tiene en la cabeza, ¿cachai? Claro. ¿Quién te asegura de que no está siendo sesgada su decisión? Y no estoy diciendo que incluso sea como un tema consciente. Puede ser incluso inconsciente del juez. Exacto. Y lo va a estar haciendo igual. Entonces, a veces como que siento que se le... Y esto es súper discutible porque aquí hay corrientes éticas todavía que se están debatiendo, pero que se le exige a la IA mucho más de lo que se le exige a los sistemas humanos. Ok. ¿Cachai? Por este temor, que por ser automatizado perpetúe ciertas cosas. Ya. Pero hoy día nadie está revisando las decisiones de los humanos. Como que estamos preocupados de revisarle la decisión a la IA, pero la decisión del juez nadie se la revisa. O sea, tiene que haber un escándalo muy grande para que se la revisen. Claro. Me dejaste como reflexionando, weón. Pero ¿y qué? Te doy otro ejemplo. Dale. Aquí hay un paper de por medio. Un caso donde tiraron a una IA, que puede ser un poco ético, pero a responder preguntas sobre salud en un foro en Reddit, pero un foro oficial. ¿Cachai? Sin que nadie supiera. Sin que nadie supiera. El que preguntaba no sabía, ¿no? El que preguntaba no sabía. Ya. Pero también pusieron un panel de expertos a revisar respuestas. Entonces llegaban las preguntas y había el que las respondía, el weón que siempre las había respondido seguía respondiendo, y le pusieron a ChatGPT respondiendo también, al lado. Y esas dos respuestas se las pasaron a los paneles de expertos. Y el panel de expertos, que varias personas expertas, evaluaban la respuesta sin saber si era del humano o era de ChatGPT. Y consistentemente ganó ChatGPT. O sea, en el 80% de los casos ganó ChatGPT. O sea, así de fuerte. Y la nota promedio fue... O sea, la nota promedio de la respuesta de ChatGPT bordeaba el 80% y la del humano el 30%. Después pescaron... O sea, ahí ganó la máquina. Después le dijeron al panel de expertos, le dijeron, esta respuesta es de la máquina y esta respuesta es del humano. Y ganó el humano. Qué loco, güey. Incluso evaluaban distintas variables y había una que creo que es como la que siempre dicen, no, que los humanos siempre deben ganar ahí, que fue en empatía. Ganó la máquina. Y ganó la máquina. Oye, pero lo que me queda como en duda respecto a lo que mencionaste antes y ahora es... Porque ya podríamos, no sé, pues si le proveemos de todas estas variables, ¿cierto? Que lo hacen ser imparcial. Pero ¿quién domina la inteligencia artificial? ¿Hay alguien que la controle? Porque, claro, porque al final, si una persona que quiere mantener, no sé, el status quo, pongamos, no sé, una Hermosilla ahora, por ejemplo. Si este güey le proveyera, si él fuera como el administrador de esto. Igual al final es difícil salir de eso, ¿no? Como que tengamos una inteligencia artificial que digamos, ya bueno, todo va a ser el juez, ¿sí? Completamente imparcial. ¿Se podría hacer eso, no?
Sí, o sea, creo que está ese riesgo, pero vuelvo al mismo tema anterior. Ya. Hoy día no está ese riesgo. Sí, pues O sea, estamos. hoy día tenemos el medio caso de corrupción Sí, y no po. sabéis si los jueces son imparciales o no Claro. y no tenemos control. Entonces, Pero ¿qué crees tú que es hacia lo que va a avanzar esto? Porque lo que me cuestiono es, no sé, por ejemplo, si tú me dijeras a mí, imagínate que le hacemos una pregunta a la ciudadanía. Bueno, está la posibilidad de que la inteligencia artificial ahora resuelva los casos, o la medicina, etcétera, con completa imparcialidad. Pero igual hay alguien, bueno, va a haber, en este momento va a tener que haber alguien que provea. Yo ¿cierto? creo que ahí voy a hacer un pequeño ajuste que creo que la imparcialidad va a ser difícil de lograr, De lograr, ok. pero sí va a haber una uniformidad de criterio Ya, que hoy día no existe. que hoy día no existe, claro. O sea, hoy día te topáis con el juez A, B y pueden resolver de manera distinta. Exacto, sí. Un factor humano, tal cual como lo dijiste tú, puede ser inconsciente, pero eso siempre va a estar ahí, algunas cosas. Mira, Juan, qué interesante esto. Pibe, vamos al spoiler, ¿te parece? Ya. Al que dimos. Inteligencia artificial general. Quiero dar yo el primer spoiler que me diste hace un rato. Pibe me dijo que esto es lo que... Aquí está Terminator, Skynet. Sí. Pero cuéntanos qué es. Ya existe, se va a dar. Ya, es como el santo grial de la inteligencia artificial, porque es la inteligencia artificial general, sería esta inteligencia artificial que sería consciente de sí misma Ya, y que podría autoaprender. ok. O sea, ya es lo que hablábamos, ya no necesitaría que alguien un input para tener un output, ¿cierto? Pasa Claro, a otro tipo de... que al ser consciente de sí misma, podría buscar esos inputs que le faltan Ok, y accionar. ok, Decidir, volver a meter input, claro. que algo que se parece, pero que finalmente no es, que mucha gente también le tuvo miedo, que fue cuando inventaron el Deep Blue, que le ganó a Kasparov en ajedrez. Ya, Porque no sé si supiste cómo se entrenó esa cuestión. Esa cuestión se autoentrenó. La pusieron este mismo, o sea, usaron técnicas distintas, pero también va como el mismo concepto del jueguito, o sea, no era el jueguito, pero este jugador de ajedrez que yo había hecho, pero que lo hicieron con redes neuronales. Yo lo había Ya. hecho con árboles de decisión. Con redes neuronales y lo pusieron a jugar contra sí mismo. Y le dieron las reglas del ajedrez, nada más. solo eso fue lo que O le... sea, le enseñaron a mover las piezas. Ya, Y simulación. brutamente jugaba él contra sí mismo. Entonces, puta, de repente, weón, se comían piezas y sabía que la función objetivo del juego era capturar al rey. Mm, Entonces empezó a mover piezas, weón, de repente, weón, de muchas iteraciones estúpidas, alguien le capturaba al rey. Y decía, ah, mira, esta weá funcionó. Y como que ese conocimiento permeaba en la red neuronal. Y poquito a poquito, jugando él contra él mismo, mm, empezó a hacerse mejor, solo. ¿Cachai? Y como las máquinas tienen la capacidad de jugar muy rápido, aprendió Claro. muy rápido. Y llegó a un nivel en donde ni el campeón mundial podía ganarle, claro. y descubrió jugadas que los campeones mundiales nunca se imaginaron. De hecho, eso fue como el gran shock, porque les ganó jugando de una manera como ilógica a nivel humano, Ya, pero que probabilísticamente tenía sentido. ok. De hecho, es un dato freak, porque me lo enteré hace poco, que tú caché cómo detecta... No sé si escuchaste hace unos meses atrás que hubo un escándalo de que acusaron a un tipo de hacer trampa en el ajedrez. Ok. No me suena. Top mundial. O sea, Ya. como que el campeón mundial le dijo, le ganaron, y dijo, no, este weón me ganó porque hizo trampa. Estoy seguro que hizo trampa. Ya, Y yo, ¿cómo hizo trampa? Ya. ¿Cómo detectan hoy día en el ajedrez que alguien está haciendo trampa? Es porque ya está estadísticamente claro de qué tipo de jugadas es capaz
de ser un humano. Un humano, ok. ¿Cachai? Porque hay jugadas que son, cuando hablamos de jugadas es como mover una pieza. Claro. Decidir, o sea, cuál es la mejor decisión de un tablero. Hay una jugada que es la que tiene mayores probabilidades de ganar. Creo que el humano tiene como la capacidad de ejecutar como 15 jugadas de esa en una partida. Ok. Y las otras no pueden estar a ese nivel. Como que hasta ahí llegan los humanos. Yeah. Entonces, si un weón se manda 30 jugadas de esa en una partida, es porque está apoyado en un computador. Yeah. Y así los pilla. Ok. ¿Cachai? Y este weón, no sé, se mandó 40. Claro. ¿Cachai? Entonces, no pudieron pillarle el audífono, no pudieron pillar cómo la hizo. Pero lo hizo. Pero era Está claro, dice claro. que jugó a un nivel sobrehumano. Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, así lo pillan. Ya. Ya, pero ya, y entonces inteligencia artificial general, porque me diste este ejemplo de que, claro, fue autoaprendiendo y Claro. esto vendría siendo como el santo grial. Claro, aquí en el fondo la inteligencia artificial general tendría esta capacidad de autoaprender, pero a todo nivel, pues multimodal, comiendo imágenes, libros y, Claro. y podría adquirir todo el conocimiento de la humanidad y experiencia de la realidad que fácilmente llegaría a comportarse de manera extrahumana, ¿cachai? Como que nos perderíamos el control. Sí. Y ese es el temor que hay. Ok. Como perder el control de la inteligencia artificial y que nos termine destruyendo Claro. como Skynet. Claro. Que diga estos buenos son obsoletos y esté viendo posibilidades que nosotros ni siquiera Aquí lo importante imaginamos. es que ¿cierto? llegue a una conclusión de que aquí lo importante es salvar el planeta, así que me evita todo lo humano. Claro. Claro. ¿Y a cuánto estamos de eso? Puta, no lo sé, no lo sé. Ahí hay distintas voces, pues hay gente que, no sé, hace 6 meses atrás, en febrero creo que fue, yo caí en un estado así como medio ¿De temor? de temor, porque veía que la cuestión estaba avanzando muy rápido y dije que iba a quedar la cagada, y no solamente porque fuéramos a llegar a la inteligencia artificial generativa, sino que sentía de que se iba a comer los trabajos de muchas personas Mm. y eso iba a generar un desequilibrio social muy rápido. ¿Cachai? Mm. Y en paralelo empezaron a salir voces de alerta, salió el Elon Musk Sí. diciendo, weón, o sea, no Elon Musk, sino como con 100 científicos más, fue como, weón, pausemos esta weá 6 meses Me acuerdo para de eso. entender y ver qué medidas tomamos para controlar esto que no se nos escape de las manos. Después Elon Musk dio pie atrás y salió con su propia inteligencia artificial, ¿no? Como que no me caen, entonces como que uno no sabe si... ¿Qué wea más Elon Musk que eso, weón? Sí, porque si lo hizo para ganar la ventaja competitiva, weón, claro. y detener a OpenAI un rato, o realmente lo hacía de manera sincera, pero ese es como el riesgo de la inteligencia artificial general, que en el fondo aprenda tanto que perdamos el control. Mm. ¿Cachai? Mm. ¿A cuánto estamos? Para volver a la pregunta. Según Sam Altman, estamos cerca, o sea, con Él cree que estamos años. cerca. Ok. A menos de 10 años de eso. Hay otros que dicen que estamos muy lejos. Ok. Hoy día, en realidad, lo que tenemos es una calculadora. O sea, como para dejar a la gente tranquila hoy día, pero tranquila por hoy día. Claro. Te voy a avanzar rápido, pero tranquilo por hoy día. Es una calculadora, o sea, es una calculadora que claro, hace cosas mucho más sofisticadas que las calculadoras numéricas, Claro. pero necesita un input, para generar un output, y no genera más allá de ese output. Es una máquina. No razona, Claro. ¿cachai? Claro. Pero pega en el palo. Sí, no, weón, está... Qué loco esto, weón. Pipe, a ver, con esto que me comentáis, yo tenía una pregunta que no te la había hecho, pero que creo que entra como harto acá, que es como quizá las regulaciones respecto a esto. Yo creo que ni siquiera con esto, quizá con avances previos que hemos tenido en la tecnología estas últimas 2 décadas, pienso por ejemplo en un Uber, que llegó y hubo todo este conflicto de los taxistas y al final la política en este momento está como
entre varias cosas, pero en tela de juicio, por lo lento que es, ¿cachai? Como llegar a ciertos acuerdos y poder regular ciertas situaciones. ¿Y cómo lo veis tú, güey? Porque siento que con la velocidad que está avanzando esto y que nos logremos poner de acuerdo bajo quizás ciertos criterios que nos puedan dar, entre comillas, cierta seguridad, bueno, vamos a estar al debe, o los políticos ahí tienen una tarea súper grande. Está súper difícil, porque creo que no es una tarea netamente de los políticos. Ya. Hace unos años atrás, no sé si te suena la Singularity University. Ok. Singularity University. Sí, la Singularity University es una universidad como virtual que crearon entre muchas organizaciones entre medio de la NASA. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la Singularity University? Es porque hay una cosa que le llaman la singularidad, que sería que la tecnología viene avanzando así cada vez más rápido, y de repente se va a empinar mucho la curva, Claro. porque cada vez está más empinada, Mm. que vamos a llegar en un minuto en que va a ser imposible predecir lo que vamos a tener mañana. Ok. Y esa sería la singularidad. Ya. Cuando ya el avance tecnológico va a ser tal que no podéis procesarlo nomás, ¿cachai? Que podría asimilarse, bueno, a lo que estamos viviendo hoy día, de que todos los días hay una tecnología nueva de inteligencia artificial y que tenéis, bueno, que ya como que hay gente que está colapsando, que en el fondo es como que aprendo, ¿cachai? Va a pasar a nivel tecnológico y estos locos vienen preparándose para ese momento. O sea, están preparando liderazgos para liderar al mundo, para prepararlo para ese momento, Ya. ¿cachai? Y si tenía esa perspectiva, te digo, bueno, o sea, los políticos nunca van a dar respuesta a eso. Ok. O sea, como que está fuera totalmente, o sea, es iluso pensarte que ellos lo van a De que poder, ellos van a poder hacer algo. Ok. Lo voy a buscar, bueno, voy a investigar de eso. Sí. Se oye interesante. Pipe, quizás ya para ir terminando, pero el tema... ¿Ya pasó una hora? No sé, man, Ha ¿cuánto pasado llevaremos? rápido, weón. Yo creo que sí, está interesante. Yo creo que debemos llevar unos 45 minutos. Me la voy a jugar, de ahí voy a revisar. Bueno, el arte, que creo que... Porque claro, se habla todo esto de la inteligencia artificial y se dice, hay cosas que las máquinas nunca van a poder hacer. Quizás sí van a poder llegar a hacerlo, bueno, con toda esta conversación que estamos teniendo. Se hablaba del arte, yo he visto algunas, no sé, canciones que se han hecho con la inteligencia artificial o pintura, etcétera, que bueno, son así, puta, un humano mejor. Y eso que todavía ni siquiera estamos en la inteligencia artificial general que tú me planteabas. ¿Cómo lo veis tú eso? Mira, yo creo que también hoy día podemos estar tranquilos. Yo creo que hay... Pero hoy día... hay cosas que pasan que creo que todavía no le hemos terminado de entender como sociedad, que es, por ejemplo, la capacidad creativa de estas cosas. Uno queda como maravillado con lo que uno puede lograr haciendo uso de estas herramientas. Entonces tú decís, yo, para lograr esta foto, o esta imagen, o esta canción, la verdad es que ni con 2000 años de vida. O no podría ni con 100 personas, o con un equipo de 100 personas. Pero uno se olvida de que esa misma capacidad está en la mano de toda la humanidad, prácticamente. Entonces como que te enredáis con eso y pasan cosas como, por ejemplo, me contaron el caso de una agencia en España, o sea, una licitación en España para agencias de marketing. Tenía que ser un evento, una activación. Okay. Entonces una empresa tiró el brief de lo que quería y llegaron las agencias con sus propuestas. Llegaron 2 agencias con la misma propuesta, pero no se habían copiado. ¿Cachai? Una aceptó o confidenció de que había usado ChatGPT y la otra no lo soltó.
¿cachai? Ok. Pero en concreto llegaron con la misma Exacto. cosa. ¿Cachai? Entonces, habían usado ChatGPT. Y claro, pues, los tipos deben haber pescado el brief, el Lo prompt, pusieron, claro. usaron el mismo prompt y obtuvieron el mismo resultado. Mm. Cuando lo vieron cada uno por su lado, probablemente dijeron, esta va a estar la raja, esto nos hubiera costado mucho hacerla por la nuestra, presentémosla. Mm. Pero se olvidaron de lo que te dije, que al lado habían otros tipos haciendo lo mismo, Exacto. usando la misma calculadora. Y cuando a las calculadoras le pasáis lo mismo, Te da lo mismo. generalmente lo mismo. Claro. Hay pequeñas variaciones, Sí. pero de hecho, si empezamos a entender lo que yo te dije, de cuestión de los embeddings, el brief se transformó en un embedding, y ese embedding, ese vector semántico, con el contenido semántico de esta cosa, el significado semántico, lo agarró el decoder y generó dos propuestas, pero del mismo embedding. Mm. ¿Cachai? Entonces, las variantes que pueden salir de ahí, si bien se han hecho técnicas para que generen más variantes, la verdad es que no son muchas. O sea, a nosotros nos ha pasado en Poli que hemos usado inteligencia, o sea, hemos usado GPT para generar contenido Mm. y nos topamos con eso. ¿Cachai? Cuando le pedimos un contenido de X nivel, de X idioma, se lo pedimos 10 veces, a la tercera, a la cuarta ya tenemos contenido repetido. Claro. Hay técnicas, y aprendimos técnicas para hacer que se ponga un poquito más creativo, Mm. ¿cachai? Pero hay límites, ¿cachai? Entonces ahí tú decís, claro, nosotros como en Políglota podríamos haber generamos contenido de una manera mucho más rápida que satisface todas nuestras necesidades, pero te topáis con ese límite creativo. Mm. O sea, cuando tú generáis una canción con Suno, tírale o sea, como que ya empezáis a afinar el oído y ya vaya a cachar en un tiempo cuáles fueron creadas por Suno, ¿cachai? Claro. O las imágenes de DALL-E también son, o sea, tú decís, oye, ¿cómo han salido herramientas para detectar cosas que han sido generadas con inteligencia artificial? ¿Y cómo lo hacen? Puta, porque hay ciertos patrones que se empiezan a repetir, ¿cachai? Claro. Entonces, estas son herramientas. Mm. Nos potencian, pero si todos tenemos la misma herramienta y le entregamos el mismo input, el output no va a ser muy distinto. Ya. ¿Cachai? Ya. Entonces, lo que yo te dije al principio, de que podríamos terminar en una realidad donde le tiramos un libro y no sale la película, eso es verdad. Mm. Pero también es verdad que si todos le tiran el mismo libro, Va a salir van a ser parecido. películas súper similares. Claro. Claro. Oye, Pipe, para terminar de esta conversa, quiero saber cuál es tu opinión. ¿Tú crees que la inteligencia artificial es como quizá la más grande herramienta o oportunidad que vamos a tener como humanidad? ¿O es la más grande amenaza que tenemos como humanidad? O sea, es una herramienta y tenemos que en nosotros qué tan bien o qué tan mal la vamos a utilizar. O sea, tiene potencial, un uso potencial dañino, ¿cachai? Ujú. Hemos visto estafas, scam. No, pero si llegamos a la general. Chuta, es que yo creo que ahí vamos a estar en la singularidad. Ya, ok. Se nos va a escapar de las manos. O sea, no es que se nos escape las manos, es que vamos a ser incapaces de predecir Lo que viene. lo que viene, ¿cachai? Mm. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Mm. O sea, OpenAI y el mismo Elon Musk piensan de que esto puede ser para la venta nomás, porque Sí, pues, sí, puede sí, ser sí. para no asustar, ¿cachai? Pero ellos piensan en que vamos a llegar a una sociedad en donde no vamos a tener que trabajar, como el mundo de Wall-E, en la película Wall-E, Claro. están todos en la nave, Sí, en un resort, gordo, sin weón, hacer nada, sin claro. hacer nada y las máquinas haciendo la pega, que llegaría a una realidad así, ¿cachai? Mm. De hecho, OpenAI está haciendo un estudio de hace años atrás, regalando plata a personas para ver cómo se comportan con un sueldo Ya. regalado mínimo, ¿cachai? Ya. Y entonces puede ser que lleguemos a ese tipo de sociedad, pero también hay cosas que yo no termino de procesar, porque se supone que esa plata tiene que surgir de algún lado. Mm. ¿De dónde va a surgir? De la
operación de la inteligencia artificial. O sea, de los negocios que sea capaz de habilitar la inteligencia artificial, tiene que generar la plata para poder regalarle a esas personas que se van a quedar sin pega. Entonces, ¿qué sociedad va a hacer eso? O sea, que van a haber gente que va a tener que administrar la inteligencia artificial igual nomás. Claro. Esos son los que se van a estar forrando y va a haber una gran La desigualdad. masa. Puede ser que la desigualdad se estire mucho. Ahora, puede ser, todo va a depender de qué tan mínimo sea el sueldo mínimo. Porque si ese sueldo mínimo te da para vivir bien, o sea, el equilibrio no soy capaz de visualizarlo. Yeah. Puede ser que sea un mínimo que te tenga en la ruina, que tengáis que estarte, no sé, cultivando tu propia comida. O puede ser un sueldo mínimo que dé para vivir Para vivir bien, tranquilo, claro. Bueno, quedan todas esas preguntas abiertas para un capítulo dentro de 10 años. Que analicemos. Podríamos tener esto en un año más. Podríamos hacerlo, sí, buena idea. Para ver cómo va cambiando. Y lo vamos repitiendo, me parece. Bueno. Oye, Pipe, gracias. Tremendo capítulo, qué interesante. Les repito que se suscriban. En verdad vamos a estar sacando capítulos súper interesantes. Este está súper bueno. Gracias, Pipe, por haber participado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chau.